Mi gente linda, mi gente bella, muy buenas, que el Señor les bendiga. Bueno, para este momento les traigo una poderosa palabra de Dios que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos del 10 al 13, y así dice la poderosa palabra de Dios. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El título para este mensaje de hoy es "Con la oportunidad de tener un cambio". Miren, el contexto en que en este momento se encuentra Jesús, o bueno, el momento del pasaje me refiero, es un contexto en donde los recaudadores de impuestos, y de hecho Mateo, que fue uno de sus discípulos, fue un recaudador de impuestos, eran personas que en medio de la sociedad judía eran despreciables porque los consideraban traidores a su propia nación y a su propia raza. ¿Por qué traidores? Porque recordemos que en esa época Israel estaba bajo el yugo de Roma y los recaudadores de impuestos, pues esos impuestos iban a Roma, al César. Además de eso, que muchos de estos tenían fama de ser tramposos y de enriquecerse a costa del cobro de los impuestos. Y era también una sociedad donde los fariseos, que era uno de los grupos religiosos más representativos, precisamente también eran eso, unas personas demasiado religiosas, al punto que habían antepuesto leyes humanas sobre la verdadera ley de Dios, sobre la verdadera palabra de Dios. Y aquí lo que el Señor Jesucristo nos enseña es que Él está dispuesto a escuchar o acercarse a cualquier persona que quiera buscarle. Y obviamente aquellas personas que tienen más necesidad de buscarle, pues Él va a estar dispuesto a recibirles. Obviamente las personas que han cometido errores, que andan en pecado y tienen esa conciencia de que verdaderamente desean esa genuina libertad, pues el Señor los va a recibir. Todos alguna vez hemos cometido errores y vamos a cometerlos. ¿Por qué? Porque somos humanos. Claro, nosotros no queremos caer ni reincidir en errores, pero la respuesta del ser humano, o la respuesta natural del ser humano ante el pecado con respecto a Dios muchas veces es esconderse, sentir culpa y esconderse, tal como lo hicieron Adán y Eva cuando fallaron en el Edén. Pero no debe ser esta nuestra respuesta, porque cuando fallamos es cuando más necesitamos de Dios, es cuando más necesitamos reconocer la necesidad de ese Salvador, la necesidad de ese Salvador que nos libre de una muerte eterna, de un destino terrible, y también ese mismo Salvador que nos puede salvar y nos puede librar del efecto del pecado y sus terribles consecuencias. Entonces, mi gente bella, mis amados, siempre vamos a anhelar, o siempre anhelemos más bien, buscar al Señor, que nada ni nadie nos alejen de Él, y que si fallamos, pues sea una oportunidad para reconsiderar nuestros caminos, arrepentirnos, entregarnos al Señor, que Él estará presto no solamente a dejarse encontrar, a escucharnos, sino a restaurarnos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú hoy nos recuerdas que en ti hay salvación, que a través de tu Hijo Jesucristo hay salvación, que nada ni nadie nos debe apartar de ti, y mucho menos la culpa, sino que al contrario, ante el pecado, sabemos que la solución y la cura eres tú, Padre Bello. Ayúdanos día a día a permanecer en ti y de esta manera a poder caminar en tus caminos y en la verdadera libertad que solo tú das. En nombre de Jesucristo, amén. Bueno, mi gente bella, mis hermanos, que el Señor les bendiga y recuerden lo siguiente, que el Padre nos ha dado a su Hijo Jesucristo para recibir la salvación, y a la vez Jesús nos ha dado el Espíritu Santo
para formar el carácter de Dios en nosotros y también para estar firmes ante las acechanzas del pecado. Que Dios les bendiga.